¿Es Suiza realmente una nación del primer mundo? Comparado con México, es francamente vergonzoso. Esta fue la confesión impactante de Hans Schmidt, un magnate suizo de la construcción de 72 años, a los periodistas de su propio país. Una frase que sacudió los cimientos del mundo económico suizo. Mi nombre es Klaus Müller, y durante 15 años he sido miembro de la tripulación de cabina de Lufthansa. Aquel día, atendíamos a 12 invitados muy especiales de Suiza. Eran titanes de la industria de la construcción, directores de farmacéuticas, presidentes de cadenas hoteleras, un grupo de la élite social cuyas edades oscilaban entre los 65 y 78 años. Su destino original era Cancún, para un exclusivo torneo de golf, pero un huracán repentino y violento en el Caribe nos forzó a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al principio, sus rostros mostraban una mezcla de confusión y miedo. Se preguntaban en susurros, ¿México? ¿Es seguro? Sin embargo, una estancia de apenas 3 días transformaría por completo su visión del mundo. El impecable manejo de la crisis que presenciaron en el aeropuerto, el sistema médico increíblemente avanzado que conocieron en un hospital, y la asombrosa conciencia cívica de los ciudadanos que encontraron en las calles. ¿Por qué estos hombres, que toda su vida se habían enorgullecido de que Europa era lo mejor, terminaron diciendo algo tan demoledor para su propia nación? Ahora, permítanme relatarles la crónica de esos 3 días que lo cambiaron todo. Aquel día, nuestros pasajeros eran un grupo VIP de Suiza. Liderados por el presidente Hans Schmidt, el magnate de la construcción, el grupo incluía al Dr. Fritz Weber, representante de una farmacéutica de Basilea, y a Uli Meyer, presidente de una cadena hotelera de Ginebra. En total, 12 caballeros de la más alta sociedad. Todos superaban los 65 años y habían fletado un avión para participar en un prestigioso torneo de golf en un resort de lujo en la Riviera Maya. Para mí, que usualmente cubría rutas dentro de Suiza o Europa, este vuelo charter de larga distancia era una experiencia especial. Los pasajeros comentaban que la mayoría poseía jets privados, por lo que volar en un avión comercial, incluso uno fletado, era una rareza. El viaje comenzó sin contratiempos. Despegamos de Frankfurt, cruzamos el Atlántico, y los pasajeros conversaban relajadamente, llenos de anticipación por los campos de golf de Cancún. El presidente Smith, en particular, hablaba con orgullo de que este torneo entre amigos se había celebrado ininterrumpidamente durante 30 años. El problema surgió cuando comenzamos a acercarnos al Caribe. Control de Tráfico Aéreo emitió una alerta de huracán. Un ciclón de categoría mayor avanzaba con furia, obligando al cierre del aeropuerto de Cancún y de otras terminales importantes en la región. El capitán y el copiloto convocaron una reunión de emergencia, buscando aeropuertos alternativos. Miami y otros aeropuertos en Florida también estaban en la trayectoria de la tormenta, haciendo imposible el aterrizaje. Tras considerar varias opciones, el lugar más seguro y fiable era el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuando comunicamos la situación a nuestros pasajeros, sus rostros se contrajeron en una mueca de desconcierto y aprensión. Para la mayoría de ellos, su conocimiento de México se limitaba a estereotipos extraídos de las noticias, carteles, violencia, inseguridad. Incluso aquellos con cierta cultura general apenas lo concebían como un punto en el mapa, un lugar de vacaciones con playas, pero no una metrópolis a la que llegar de improviso. Varios de ellos, visiblemente nerviosos, comenzaron a confundir México con otros países de la región con mayores problemas de inestabilidad. ¿Estaremos a salvo?, preguntó uno de ellos en voz baja, pero audible para todos. Nos dijeron que no saliéramos del hotel en absoluto. El ambiente en la cabina de primera clase, antes festivo, se volvió tenso y pesado. Cuando se tomó la decisión final de volar a la Ciudad de México, nosotros, la tripulación, también sentimos una punzada de nerviosismo. Un cambio de destino tan abrupto implicaba una montaña de trámites y una atención excepcional a nuestros pasajeros. Especialmente tratándose de personalidades tan importantes, cualquier inconveniente podría tener consecuencias desastrosas. Las barreras del idioma y la organización de un alojamiento improvisado eran nuestras mayores preocupaciones. Sin embargo, a medida que el avión se aproximaba al Valle de México,
El desarrollo de los acontecimientos superó por completo nuestras más salvajes expectativas. Desde la primera comunicación con la torre de control de la ICM, percibimos una diferencia. No solo nos proporcionaron una guía precisa y serena, sino que nos informaron que activarían de inmediato un protocolo especial para los pasajeros de nuestro vuelo charter. Lo más asombroso fue cuando nos comunicaron que tendrían personal de tierra de habla alemana esperándonos. Una respuesta tan rápida y personalizada sería difícil de encontrar incluso en los aeropuertos de Frankfurt o Múnich. Normalmente, en estas situaciones de emergencia, uno espera recibir el apoyo más básico, pero la respuesta de la ICM estaba en una liga completamente diferente. El aterrizaje fue igualmente impecable. Las condiciones de la pista eran perfectas, las luces de guía brillaban con una claridad cristalina. La ruta hacia nuestra puerta de embarque ya había sido despejada. Todo estaba preparado con una eficiencia tan metódica que parecía que nuestro vuelo siempre hubiera estado programado para llegar allí. Pero la verdadera sorpresa comenzó una vez que entramos en la terminal. Mientras nos dirigíamos al control de inmigración, la actuación del personal del aeropuerto fue simplemente impresionante. A pesar de ser un grupo de extranjeros que llegaba de forma inesperada, no mostraron el más mínimo signo de caos. Al contrario, nos guiaron con una calma y un orden que sugerían que se habían preparado para nuestra llegada. Para los pasajeros de mayor edad que necesitaban sillas de ruedas, habilitaron instantáneamente una vía de acceso separada. Pero lo que nos dejó a todos boquiabiertos fue el servicio de interpretación. Efectivamente, un empleado que hablaba un alemán fluido y perfecto nos estaba esperando. Se interiorizó detalladamente de la situación de cada pasajero y nos brindó el apoyo más adecuado. El presidente Smith estaba maravillado. Ni siquiera en el aeropuerto de Zúrich se encuentra un soporte lingüístico de tan alto nivel, comentó. Destacó también la paciencia y el ritmo pausado con que el empleado explicaba todo, mostrando una consideración especial por la edad de los pasajeros, un gesto que lo conmovió profundamente. Los trámites se realizaron con una rapidez asombrosa. No hubo los complejos procedimientos ni las largas esperas que habíamos anticipado. Todo se procesó sin problemas. El personal nos ayudó amablemente a rellenar los documentos necesarios, eliminando cualquier inconveniente causado por la barrera del idioma. Incluso se ofrecieron a contactar al hotel y al club de golf en Cancún para informarles de la situación. La organización del alojamiento temporal fue, sencillamente, perfecta. Nos recomendaron varios hoteles de 5 estrellas en las exclusivas zonas de Polanco y Paseo de la Reforma, explicando detalladamente las características y ventajas de cada uno. Con una atención al detalle increíble, también proporcionaron información sobre campos de golf cercanos a la ciudad para nuestros distinguidos aficionados, lo que provocó asentimientos de aprobación entre los pasajeros. Al salir del aeropuerto, las palabras que el presidente Smith me dijo quedaron grabadas en mi memoria para siempre. He viajado por todo el mundo durante 70 años y he utilizado innumerables aeropuertos, pero nunca, jamás, he presenciado un manejo de crisis tan perfecto. Me confesó que lo que más le había impresionado era el sistema que, incluso en una emergencia, lograba que los pasajeros no sintieran la más mínima ansiedad, como si todo hubiera sido planeado de antemano. En el autobús que nos llevaba al hotel, escuchando las conversaciones de los pasajeros, empecé a sentir una nueva curiosidad por este lugar llamado México. En ese momento, no tenía ni la más remota idea de la impactante experiencia que estos hombres estaban a punto de vivir en los siguientes 3 días. Durante el trayecto hacia el hotel, llegó la primera gran sorpresa. El paisaje de México que se desplegaba desde la autopista que conecta el aeropuerto con la ciudad destrozó por completo las ideas preconcebidas de los pasajeros. El monumental conjunto de rascacielos que se extendía a ambos lados de la vía y el paisaje urbano, sorprendentemente ordenado y moderno, hicieron que todos pegaran sus rostros a las ventanillas, absortos. El presidente Smith exclamó: incluso en Suiza es difícil encontrar una ciudad planificada a esta escala. Le conmovió especialmente la forma en que cada zona parecía tener espacios verdes sistemáticamente integrados, con áreas comerciales y residenciales coexistiendo en perfecta armonía. Uli Meyer, el hotelero, añadió que el nivel de sofisticación de esa planificación urbana no tenía nada que envidiar a ninguna ciudad europea. Al llegar a la zona de Paseo de la Reforma, un espectáculo aún más deslumbrante se abrió ante nuestros ojos.
Aunque ya eran más de las 10 de la noche, las calles estaban brillantemente iluminadas y una multitud de personas, familias, parejas y amigos, paseaban tranquilamente. El doctor Fritz Weber dijo, asombrado, un ambiente nocturno tan seguro es algo que rara vez se ve, incluso en las ciudades más seguras de Suiza. Al hacer el check-in en el hotel, nos esperaba el segundo impacto. El personal de recepción no solo nos saludó en un alemán fluido, sino que, teniendo en cuenta la edad de los pasajeros, nos ofreció inmediatamente soluciones de servicio personalizadas. Prepararon habitaciones accesibles para aquellos con movilidad reducida y nos informaron que podían preparar menús especiales para quienes tuvieran restricciones dietéticas. Pero lo más impresionante fue el servicio del concierge. A pesar de que éramos un grupo que había llegado a México por una emergencia, en ese mismo instante nos propuso un itinerario completo para los próximos 3 días. Para los amantes del golf, recomendó los campos más prestigiosos en las afueras de la Ciudad de México. Para los interesados en la cultura, sugirió visitas a museos de talla mundial como el de antropología o el de arte moderno. Incluso nos detalló las características de cada lugar y los tiempos de traslado. En el ascensor que nos llevaba a las habitaciones, observé los rostros de los pasajeros. Sentí como su percepción de México estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. La expresión de miedo y preocupación que tenían en el aeropuerto había desaparecido por completo, reemplazada por una mirada llena de curiosidad y expectación. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el hotel, llegó la tercera sorpresa. El buffet de estilo occidental era suntuoso, por supuesto, pero lo que los dejó atónitos fue la increíble variedad de cocina tradicional mexicana y de otras partes del mundo. Era una explosión de colores y sabores. Frutas tropicales exóticas, chilaquiles, enchiladas, una estación de quesadillas hechas a mano al momento. Lo que más les llamó la atención fue la delicadeza con la que se había pensado en todo. Había opciones de alimentos blandos preparados especialmente para la digestión de las personas mayores, y menús bajos en sal para pacientes con diabetes o hipertensión. El servicio del personal del restaurante también fue excepcional. No solo se acercaban a cada mesa para explicar los platos, sino que mantenían una distancia prudente para no incomodar a los comensales mayores, apareciendo en el momento preciso en que se les necesitaba. El presidente Smith comentó, maravillado, que incluso en los hoteles más lujosos de Suiza, es difícil recibir una atención tan exquisita y detallada. Después del desayuno, mientras dábamos un paseo por los alrededores, recibimos nuestro cuarto impacto. Caminando por las calles de Polanco, descubrimos que las aceras eran anchas, lisas y estaban perfectamente mantenidas, permitiendo que incluso las personas mayores caminaran sin dificultad alguna. Nos impresionó especialmente el pavimento táctil para personas con discapacidad visual, instalado de forma sistemática, y las rampas para sillas de ruedas presentes en casi todas las esquinas. El presidente Smith murmuró, este nivel de diseño urbano inclusivo es algo que Suiza debería aprender. La mañana del segundo día, ocurrió algo inesperado y aterrador. El doctor Fritz Weber, el director de la farmacéutica de Basilea, se quejó de un dolor agudo en el pecho y, de repente, se desplomó. A sus 68 años, tenía un historial de problemas cardíacos, y la situación parecía extremadamente grave. El pánico se apoderó del grupo. El presidente Smith y los demás estaban visiblemente alterados. Nosotros, la tripulación, nos sentimos momentáneamente paralizados, sin saber cómo reaccionar ante una emergencia de tal magnitud en un país desconocido. La recepción del hotel llamó inmediatamente al 911. Lo que sucedió a continuación fue asombroso. En menos de 5 minutos, una ambulancia estaba en la puerta. Lo primero que nos sorprendió fue la profesionalidad de los paramédicos. Evaluaron la situación del paciente con una rapidez y una calma impresionantes, aplicando los primeros auxilios con una pericia que no tenía nada que envidiar a la de sus homólogos europeos. Nos conmovió especialmente la delicadeza con la que trataron al doctor Weber, considerando su avanzada edad. El interior de la ambulancia era igualmente impresionante, equipado con la instrumentación médica más moderna, permitiendo un monitoreo constante de sus signos vitales durante el traslado. Uno de los paramédicos, en un inglés claro y sencillo, nos iba explicando la condición del paciente, lo que nos dio una gran tranquilidad a quienes lo acompañábamos.
Al llegar al hospital, experimentamos el segundo impacto. Nos llevaron al Instituto Nacional de Cardiología. La escala y el nivel de equipamiento de su centro de urgencias no solo eran comparables a los de los grandes hospitales europeos, sino que transmitían una sensación aún más moderna y sistemáticamente organizada. El interior de la sala de urgencias parecía el lobby de un hotel de lujo, espacioso y confortable, con áreas claramente delimitadas para evitar la confusión de los pacientes. Durante el proceso de admisión, vivimos la tercera sorpresa. A pesar de que éramos extranjeros con un paciente en estado crítico, el personal no mostró ni el más mínimo atisbo de pánico. Un miembro del Departamento de Atención Internacional, que hablaba un alemán perfecto, se presentó de inmediato. Nos explicó detalladamente cómo gestionar el seguro médico suizo y se encargó de todos los trámites. Un hospital con un sistema tan preparado para pacientes extranjeros es una rareza, incluso en Europa. El tiempo de espera para la atención fue increíblemente corto. Aunque había muchos pacientes, el sistema de triaje, que clasifica por gravedad, funcionaba con una eficiencia asombrosa. El doctor Weber, con sospecha de un problema cardíaco, fue llevado a una sala de examen en menos de 10 minutos. Mientras esperábamos, una enfermera venía a comprobar su estado periódicamente, manteniéndonos informados y tranquilos. En el momento en que conocimos al médico tratante, recibimos el cuarto impacto. Un cardiólogo especialista, una eminencia en su campo, acudió personalmente a urgencias para examinarlo. En Suiza, lo normal es que un médico de urgencias realice una evaluación inicial, si es necesario, derive al especialista. Aquí, el especialista estuvo involucrado desde el primer minuto. La profesionalidad y experiencia del médico eran evidentes. Además, había realizado una estancia en Alemania, por lo que podía explicar los términos médicos complejos en nuestro propio idioma. La rapidez de las pruebas nos dejó sin palabras. Electrocardiograma, análisis de sangre, radiografía de tórax y un ecocardiograma, todo se completó en menos de una hora. En Suiza, solo para conseguir una cita para un ecocardiograma, se necesitan días, a veces semanas, de espera. Aquí, se realizó de inmediato en la sala de urgencias. Afortunadamente, los resultados no fueron graves. El diagnóstico fue una arritmia sinusal causada por el estrés y la fatiga del viaje, algo que podía controlarse perfectamente con medicación. Al recoger la receta, experimentamos la quinta sorpresa. El farmacéutico, considerando la edad del paciente y los medicamentos que ya tomaba, revisó meticulosamente las posibles interacciones. Cuando le mostramos la lista de medicamentos que el doctor Weber tomaba en Suiza, analizó la composición de cada uno y estudió su compatibilidad con la nueva receta. Una orientación farmacéutica tan profesional es algo que rara vez se encuentra, incluso en los grandes hospitales de Europa. En la farmacia, la atención fue igualmente conmovedora. El farmacéutico nos explicó detalladamente el efecto, los posibles efectos secundarios y el método de administración de cada medicamento. Incluso nos proporcionó una hoja de instrucciones traducida al alemán. Y en un gesto de increíble consideración, nos dio una cantidad extra de medicación para que el doctor Weber pudiera continuar su tratamiento al regresar a Suiza. Esa atención al detalle nos dejó a todos profundamente admirados. Al pagar la cuenta, recibimos el sexto y último impacto. El coste total, incluyendo la consulta de alta especialidad, todas las pruebas de diagnóstico y los medicamentos recetados, era aproximadamente un tercio de lo que habría costado en un hospital suizo. Y lo más increíble es que no nos cobraron ninguna tarifa adicional por ser extranjeros. De hecho, considerando que el paciente era una persona mayor, incluso nos aplicaron un pequeño descuento. La amabilidad del personal del hospital fue genuinamente conmovedora. Desde los médicos y enfermeras hasta los técnicos y farmacéuticos, e incluso el personal de limpieza, todos mostraron una sincera preocupación por nosotros. Cuando el idioma fallaba, utilizaban aplicaciones de traducción o lenguaje corporal para comunicarse. Su paciencia y trato delicado con un paciente anciano nos llegó al corazón. La limpieza y gestión de las instalaciones eran también impecables. No solo los pasillos y los baños, sino todos los espacios estaban tan limpios como un hotel de 5 estrellas.
El característico olor a desinfectante de los hospitales era casi imperceptible gracias a un sistema de purificación de aire perfecto que mantenía un ambiente agradable. Lo que más nos impresionó fue la filosofía de servicio centrada en el paciente. Al salir del hospital, las palabras del presidente Smith resonaron con fuerza. Dijo: Suiza tiene muchos hospitales excelentes, pero es muy difícil encontrar un servicio médico tan integrado y de tan alto nivel. Especialmente la atención a los pacientes extranjeros y el sistema de tarifas razonables es algo de lo que Suiza tiene mucho que aprender. El doctor Weber no solo se había recuperado por completo, sino que expresó su más profunda gratitud por la profesionalidad y la calidez humana del personal médico mexicano. Después de la experiencia en el hospital, la percepción de todos sobre México cambió radicalmente. El estereotipo de una nación plagada de problemas se desvaneció por completo. En su lugar, surgió la imagen de un lugar avanzado del que el mundo entero tenía mucho que aprender. En la mañana de nuestro tercer día, decidimos explorar las calles de la Ciudad de México. El plan era usar el Metrobús para recorrer diferentes zonas. Y ese día fue una sucesión continua de choques culturales positivos. Al tomar el Metrobús en la estación de Reforma, experimentamos nuestra primera sorpresa. Era la hora pico de la mañana y la estación estaba abarrotada, pero todos esperaban en una fila perfectamente ordenada. Cuando llegó el autobús, la gente se abrió automáticamente a ambos lados del andén para dejar salir primero a los que descendían. Este sentido de orden autoimpuesto es algo que rara vez se ve, incluso en Suiza. Dentro del vehículo, recibimos el segundo impacto. Tan pronto como una mujer embarazada subió, varios pasajeros se ofrecieron a cederle el asiento. Un joven estudiante de preparatoria, el más cercano, se levantó con una sonrisa, un gesto que no parecía forzado sino completamente natural, como si fuera lo más lógico del mundo. En la siguiente parada, subió un pasajero en silla de ruedas. Un empleado de la estación apareció de inmediato para ayudarlo a subir de forma segura. Los demás pasajeros, de forma espontánea, le hicieron espacio. La imagen de todas esas personas cooperando sin que nadie diera una orden conmovió profundamente a nuestros invitados. Al llegar a la colonia Roma y bajar del Metrobús, nos esperaba la tercera sorpresa. A pesar de ser un barrio vibrante y lleno de energía juvenil, el orden se mantenía impecable. Incluso entre los artistas callejeros y las multitudes que los observaban, había un respeto por el espacio y una cortesía mutua. Lo que más nos impresionó fue la limpieza de las calles. A pesar del constante ir y venir de gente, era casi imposible encontrar basura en el suelo. La gente no solo no tiraba basura, sino que vimos a varios transeúntes recoger algún papel del suelo y depositarlo en un bote de basura cercano. Mientras descansábamos en una cafetería, recibimos el cuarto impacto. El camarero, al notar que en nuestro grupo había personas mayores, nos guió a la mesa más cómoda. Nos explicó el menú con calma e incluso nos preguntó con detalle la temperatura a la que preferíamos nuestras bebidas. Nos sorprendió a todos que, además, tuvieran un menú disponible en alemán. En nuestro camino de regreso, tuvimos una quinta experiencia asombrosa. Nos habían dicho que la Condesa era un barrio donde se congregaban muchos extranjeros, y al visitarlo, vimos a personas de todas las nacionalidades conviviendo con una naturalidad absoluta. Sin importar la raza o el origen, todos parecían vivir en una atmósfera de relajada armonía. Durante el almuerzo en un restaurante de la zona, recibimos nuestro sexto momento de asombro. El dueño del restaurante salió personalmente a saludarnos. Al saber que éramos de Suiza, nos dijo que prepararía nuestros platillos con un esmero especial. No solo ajustó el picante al gusto de cada uno, sino que se interesó por la cultura gastronómica suiza, entablando una conversación cálida y natural con nosotros. De vuelta al hotel, presenciamos la séptima escena que nos dejó sin aliento. En un paso de peatones, una persona invidente se preparaba para cruzar. Un ciudadano que pasaba por allí se acercó de forma natural para ayudarle. Lo tomó suavemente del brazo y, escuchando las señales de tráfico, le indicó el momento seguro para cruzar. Después de cruzar, le dio indicaciones para llegar a su destino. Ver esa escena de solidaridad anónima nos conmovió a todos hasta lo más profundo. El día que regresamos a Suiza,
Después de una inesperada estancia de 3 días en México, los rostros de todos los pasajeros reflejaban una profunda nostalgia. Era una imagen completamente diferente a la de la confusión y el miedo que mostraban al aterrizar de emergencia. De hecho, la mayoría deseaba haberse quedado unos días más. Mientras realizaban los trámites de salida en el aeropuerto, no dejaban de hablar de sus experiencias. El presidente Smith me dijo: he recorrido el mundo durante más de 30 años de negocios y nunca he visto un lugar que combine un servicio tan perfecto con una conciencia cívica tan elevada. En el avión, la conversación continuó. Cada uno compartía el momento que más le había impactado, y todos coincidían en que su visión de México había cambiado para siempre, de forma irreversible. Uli Meyer, el hotelero, afirmó que, al volver a Ginebra, implementaría un programa de capacitación para sus empleados basado en el servicio al estilo mexicano. En el momento en que aterrizamos en el aeropuerto de Zúrich, se desató la primera onda expansiva. Al contar sus experiencias a sus familias y a los periodistas que los esperaban, todos se deshicieron en elogios hacia México. En particular, las declaraciones del presidente Smith causaron un enorme revuelo. Admitió con franqueza que Suiza siempre se había enorgullecido de ser un país avanzado, pero que, en comparación con México, tenemos demasiado que aprender. Esta declaración fue recogida por los medios suizos, provocando una segunda onda de choque. El Neue Zürcher Zeitung, el periódico más importante de Suiza, publicó un artículo de primera plana con el titular El milagro mexicano. Que un grupo de la élite suiza, que toda su vida había defendido la superioridad europea, elogiara de esa manera a una nación latinoamericana era algo sin precedentes. Los periódicos de la región de Basilea siguieron el ejemplo, informando sobre la experiencia del doctor Weber en el hospital, lo que causó un gran revuelo en la comunidad médica. Los profesionales de la salud suizos comenzaron a mostrar un profundo interés en el servicio centrado en el paciente y el sistema de tarifas razonables de México. El Hospital Universitario de Zúrich incluso decidió crear un equipo para estudiar el sistema de salud mexicano. La reacción del mundo económico fue aún más explosiva. La Cámara de Comercio de Suiza convocó una reunión de emergencia para discutir cómo aprender de los avanzados sistemas de México. La conclusión fue que era urgente estudiar sus sistemas de operación aeroportuaria, transporte público y cultura de servicio al cliente. La tercera onda expansiva llegó a la política. El Ministerio Federal de Transporte de Suiza anunció que consideraría la posibilidad de adoptar el sistema del aeropuerto de la Ciudad de México. Para resolver los retrasos crónicos y las deficiencias de servicio en el aeropuerto de Zúrich, creció el clamor por aprender de los métodos operativos mexicanos. El Ministerio de Salud también tomó cartas en el asunto. Después de que se difundiera que la eficiencia y la satisfacción del paciente en la sanidad mexicana eran superiores a las de Suiza, comenzaron a considerar el envío de una delegación oficial para mejorar su propio sistema. El cuarto impacto se produjo en el ámbito educativo. Las universidades de Zúrich y St. Gallen impulsaron la creación de institutos de estudios mexicanos, con el objetivo de investigar académicamente los secretos del rápido desarrollo de México y aplicarlos en Suiza. La respuesta de los ciudadanos también fue abrumadora. Las consultas sobre paquetes turísticos a México se dispararon y se desató una fiebre por aprender español. Las inscripciones en las academias de español en Zúrich se multiplicaron por 10, hasta el punto de tener que crear listas de espera. Las actividades culturales en los centros mexicanos también vieron un aumento masivo de participantes. La actividad empresarial también se intensificó. Las principales empresas suizas comenzaron a buscar alianzas con empresas mexicanas. Especialmente en los sectores de servicios y turismo, muchas empresas deseaban aprender del know-how mexicano. Lufthansa también decidió tomar como referencia los métodos operativos de servicio de las aerolíneas mexicanas. La quinta onda expansiva se extendió por toda Europa. Los medios de comunicación de Alemania y Austria también cubrieron ampliamente la noticia de la élite suiza elogiando a México. Francia e Italia siguieron su ejemplo. México dejó de ser solo un punto en el mapa para convertirse en un modelo avanzado del que el mundo podía aprender. Esa percepción comenzó a extenderse. La Unión Europea también empezó a interesarse en estudiar a México.
La sede de Bruselas consideró la creación de un grupo de trabajo especial para analizar las políticas de integración social y el gobierno digital de México. Creció especialmente la demanda de estudios sobre sus sistemas de bienestar para la tercera edad en una sociedad en envejecimiento y sus políticas de coexistencia multicultural. Las organizaciones internacionales también se movieron. La Organización Mundial de la Salud comenzó a debatir cómo replicar la accesibilidad y eficiencia del sistema de salud mexicano en todo el mundo. 6 meses después, una delegación suiza visitó México. Un nutrido grupo de funcionarios gubernamentales y empresarios vino para experimentar y aprender de primera mano sobre sus avanzados sistemas. Los resultados de su visita volvieron a causar un gran impacto en toda Europa. Un año después de aquel incidente, ahora cubro regularmente la ruta a la Ciudad de México. Esa experiencia transformó por completo mi carrera como asistente de vuelo. Cada vez que aterrizo en el AICM, la emoción de aquel día resurge en mí, y mi respeto por esta tierra y su gente se profundiza. El cambio más asombroso ha sido la reacción de los pasajeros. Antes, muchos consideraban una molestia hacer escala en México, pero ahora, cada vez más pasajeros expresan su deseo de experimentar el aeropuerto y la ciudad. Especialmente entre los europeos, el interés por México ha crecido de forma explosiva. Dentro de Lufthansa también ha habido grandes cambios. Hemos comenzado a estudiar los manuales de servicio de las aerolíneas mexicanas y a aplicarlos para mejorar nuestro propio servicio, reforzando significativamente la atención a los pasajeros de edad avanzada o con necesidades especiales. En los cursos de formación de la tripulación, se ha incorporado el espíritu del servicio a la mexicana. Personalmente, también he cambiado mucho. Empecé a estudiar español y ahora puedo mantener una conversación básica. Cuando atiendo a pasajeros mexicanos y les saludo en un español sencillo, ver sus rostros iluminarse de alegría me produce una gran satisfacción. Mi comprensión cultural se ha profundizado y he desarrollado un gran interés por toda la cultura latinoamericana. Todavía mantengo el contacto con aquel grupo de invitados suizos. El presidente Smith volvió a visitar México el año pasado, esta vez con su familia, para una estancia de 2 semanas, explorando el país más a fondo. En una carta que me envió a su regreso, escribió: México es como mi segundo hogar. El Dr. Weber invitó a profesionales de la salud mexicanos a Suiza para impartir cursos de formación a su personal médico. Según me cuenta, están aprendiendo sobre el servicio médico centrado en el paciente y la gestión hospitalaria de alta eficiencia. Me dijo que la satisfacción de los pacientes en su hospital ha mejorado drásticamente. La cadena hotelera de Uli Meyer ha introducido la formación en servicio al estilo mexicano como parte de su programa oficial. La amabilidad y la atención al detalle de sus empleados han mejorado tanto que la satisfacción del cliente ha alcanzado un máximo histórico. Con orgullo, me cuenta que otros hoteles europeos vienen ahora a observar sus métodos. Lo más conmovedor es que estos señores se han convertido en embajadores de México. No solo transmiten su belleza a amigos y familiares, sino que también lo recomiendan a sus contactos de negocios. Gracias a ellos, a menudo me encuentro en el vuelo a México con pasajeros que viajan por su recomendación. En 15 años como asistente de vuelo, he visitado innumerables países, pero ninguno como México, que combina a la perfección sistemas impecables con una humanidad desbordante. Hay algo especial que no puede explicarse solo con tecnología de punta o eficiencia. Es el cuidado y el respeto por las personas, lo que ustedes llaman calidez humana, que impregna de forma natural a toda la sociedad. La consideración de los mexicanos por los demás y su sentido de comunidad son verdaderamente especiales. La prioridad que dan a la armonía del conjunto por encima de la conveniencia individual, la naturalidad con la que ayudan a los necesitados y su voluntad constante de mejorar. Creo que todo esto es lo que convierte a México en un lugar verdaderamente avanzado. Ahora soy un firme defensor de México. Transmito su grandeza a mis colegas y recomiendo a mis pasajeros que viajen allí. Especialmente a las personas mayores, les digo con total confianza lo seguro, amable y cómodo que es México. Personalmente, nunca olvidaré la emoción que sentí allí. La aprensión inicial de un aterrizaje de emergencia se transformó en 5 días en una profunda admiración. Esta experiencia es uno de los recuerdos más preciados de mi vida.
Fui testigo de primera mano del inmenso poder de la calidez y el afecto del pueblo mexicano. Como tripulante de cabina, he visto mucho mundo, pero nunca un lugar que haya alcanzado una armonía tan perfecta como México. La armonía entre la tecnología de vanguardia y la cultura tradicional, entre la eficiencia y la humanidad, entre la libertad individual y el sentido de comunidad, todo ello se fusiona de forma natural en esta sociedad. Especialmente, su cultura de cuidado a los mayores es profundamente admirable. El respeto de las generaciones más jóvenes por sus abuelitos es algo cotidiano y natural. Toda la sociedad se esfuerza por crear un entorno en el que las personas mayores puedan vivir con comodidad y dignidad. Esta armonía intergeneracional es una característica única de México que no se ve en otros países. En el futuro, espero seguir siendo un puente entre México y Europa. Quiero contribuir, aunque sea un poco, a que más europeos conozcan el verdadero rostro de México, y a que sus excelentes sistemas se difundan por todo el mundo. Aquel aterrizaje de emergencia debido a un huracán fue, para mí, el mejor regalo que me ha dado la vida. Fue una experiencia invaluable que me permitió conocer este lugar increíble y la calidez de su gente. Gracias a todos por escuchar esta historia. Y espero que algún día, ustedes también puedan experimentar en México la misma emoción que yo sentí. El significado de un lugar verdaderamente del primer mundo no reside solo en los rascacielos o en la tecnología, sino en una sociedad que pone a las personas en primer lugar, que cuida de los más vulnerables y que permite que todos sean tratados con respeto. México es, precisamente, ese lugar. Entonces, ¿qué les ha parecido el